Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Sean bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Familias Fuertes, un espacio para afinar herramientas y conectarnos a nivel de padres. Así es. En nuestros roles como esposos, como mentores. O sea, abarca un montón de funciones que tenemos en la vida. ¿Cuántos sombreros tienes tú, Margie? Bienvenida, buenas tardes, qué gusto verte. Hola, qué gusto poder estar con ustedes. Me dicen que este es el episodio número 13. Ok, muy bien. ¿Sí? 13, siempre digo uno que sí, es el uno equivocado. que no es. Muy bien. Y de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de tiempo que es breve, se nos hace muy breve, pero sabemos que de una manera u otra es bueno escuchar, es bueno estudiar, es bueno estar empapado de temas que esperemos que no estén atravesando ninguna situación, pero en caso tal, aquí está el recurso y preventivamente para cuando llegue la situación, ¿verdad? Sí. Y el episodio pasado estuvimos hablando sobre una emoción y dos tipos de reacciones o conductas que se dan cuando esta emoción llega a nosotros, y hablamos de dos tipos de conductas parecidas a cómo reaccionan algunos animales salvajes. Sí. Pero si usted no vio el episodio pasado, pues no vamos a adelantarle mucho ahorita para que él lo vea. Para que pueda verlo. Retroceda y lo pueda ver. Sí. Y sabes que hablando de sombreros y todo esto, hablamos de roles, ¿sí? Los roles. Y de repente eres un niño y que naciste en un vínculo familiar, tienes tus autoridades y de repente creciste y llegaste a ser ahora tú la autoridad. Eso pasa. Crecemos y no nos damos cuenta. Y vemos la vida desde otra perspectiva. Y eso que decíamos, no lo haré, resulta que es tan fuerte que acabamos repitiendo las historias. Antes de entrar al tema de hoy, bueno, y recordar, tuvimos un fin de semana interesante, el anterior. Recuerdan que mencionamos de una gira que iniciamos en provincias. Nos faltan todavía varias sesiones en provincia y estamos tocando justamente este tema del podcast 12 y 13, ¿sí? Sobre el manejo emocional. Y la semana anterior, recuerdan que yo les mencioné así como si fuera un adelanto de cuándo no abordar situaciones en el entendimiento que necesitamos conocer nuestra temperatura emocional. Y habíamos hablado que, por favor, para entender nuestra propia ira o manejo de ira, sepamos cómo estamos. Y mencionamos que hay ciertos estados o condiciones físicas que no son muy buenos o es un caldo de cultivo para que se produzcan muchas chispas, y es cuando tenemos hambre. ¿Te acuerdas que los dejé ahí? Entonces, pensando en la semana pasada, una de las recomendaciones para entender nuestro propio estado emocional es saber que hay situaciones o condiciones, cansancio, hambre, cuando nos encontramos ansiosos, que no son buenos momentos para entablar o tratar de resolver un conflicto, o dos, sirven para que nosotros sepamos distinguir si esta condición física en la que yo me encuentro puede contribuir a un mal manejo de mis emociones. Así como se recomienda que uno no puede ir al supermercado. Estabas pensando, ¿no? Estabas pensando, uno no puede ir al supermercado con hambre porque echas en la carretilla todos los antojos o las comidas medio preparadas que solamente las pones para calentar y demás, y tu cuenta sube. De esa manera, entender factores reales en este tema de cansancio, ansiedad, hambre, que no son buenos escenarios para resolver conflictos, porque hoy vamos a hablar
de algunas claves de cómo resolver conflictos. Sí. Uno de los desafíos, ¿cuál era? De nosotros como padres hacia nuestros hijos. Aprender a leer su temperatura emocional, Así es. ¿sí? Pero recuerden que todo esto tiene que ver desde nosotros como el ejemplo para enseñar la gestión de nuestras emociones a nuestros hijos. Nuestro manejo emocional va a marcar la pauta en los nuestros. Así es. Y sabes que justamente estamos hablando de esos factores o elementos fisiológicos que alteran o nos hacen ver de forma diferente un hecho. Y, por ejemplo, el tema que mencionaste, el tema del hambre, es fisiológica totalmente. El hambre no se inventa ni se imagina, es real, es fisiológica. El cansancio, todas estas reacciones fisiológicas, el cansancio por exceso de trabajo o por un estado emocional. Ahora, cuando uno es consciente de las cosas y que uno dice, wow, yo me expresé o yo me desbordé en enojo, pero realmente lo que me hizo desbordarme no fue necesariamente el enojo como tal, sino tenía tanta hambre, estaba tan apurado. Y yo creo que en consejería prematrimonial y consejería matrimonial siempre le decimos a las mujeres como un buen consejo, ese refrán muy conocido, barriga llena, corazón contento. Y lo menciono porque cuando se come, realmente se liberan sustancias químicas en el proceso digestivo que producen placer. Tanto así que nos da sueño. El sueño se bajan las revoluciones. Sí, es todo un proceso químico. Entonces, a la hora de hablar algo que puede ser un poquito difícil, debemos ser estratégicas, mujeres, y alimentar al sujeto. Y estratégicos varones en los casos también, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros somos los chefs en la casa. Exacto, deben alimentarnos bien. Ahora, fíjate qué interesante es cuando uno se conoce, A ti te daba pataletas cuando te daba hambre. Me daba hambre, dice mi madre que yo me tiraba en el piso. Lo creo porque tengo dice recuerdos. Tu madre y tienes recuerdos. Tengo recuerdos de eso. Sí. Estaba pequeño y no tan grande, obviamente. Sí. Bueno, no les voy a contar si hace pataletas de hambre. Pero de repente ya no son las pataletas, pero el cuerpo reacciona con dolor de cabeza, claro, etcétera, etcétera. Pero el punto no es hablar del hambre como tal, sino de esos elementos externos que se convierten como en combustible para alterar la flama del enojo, de la ira, ¿verdad? Son ese combustible. Y uno puede decir, bueno, si te toca intervenir en una situación donde sabes que probablemente alguien de mecha corta, como mencionamos el episodio pasado, puede tener una reacción no muy saludable, pues hay que ser estratégico y evaluar dónde le voy a dar la noticia, dónde vamos a abordar el tema, y si la persona está por lo menos alimentadito, ¿verdad? Para ir descartando estos elementos. Pero fíjate que hablando de nosotros como adultos que modelamos, qué importante es estar conscientes de esto, de que somos modelos, independientemente si somos buenos o malos modelos. Somos modelos. Sí. Y cuando nuestros hijos ven nuestros cambios, ellos son los primeros testigos en identificar algo le pasó a mi mamá. Yo recuerdo cuando mi mamá conoció al Señor Jesús. Y yo recuerdo que hubo cambios cuando ella tomó la decisión de conocer a Dios de forma personal, ya no como un dogma lejano. Y sí hubo cambios. Y uno dice, vamos a ver cuánto dura. Sí. Porque uno sabe que a veces los cambios no son sostenibles. Pero gracias a Dios, pues, los cambios se dieron. Y yo creo que cuando nosotros no solo tenemos un diagnóstico de que si somos personas de mecha corta, mecha larga, tenemos historias de ser un rinoceronte y nos conocen como ser esa persona que choca lo que ve cuando está enojado. Yo creo que no es suficiente con el diagnóstico, sino el cómo lo hago. Y no solo ahora el cómo lo hago, porque probablemente
pudiéramos decir, wow, me están enseñando estas estrategias, se escuchan bien, y lo que viene ahorita también se escucha bien, pero resulta que necesito algo que desde adentro me ayude. Así que no se preocupe, que vamos a hablar de eso. Porque uno puede decir, esta es la medicina y sé que funciona, pero algo me impide que yo modifique conducta. Porque fíjate, el problema, lo hablamos la semana pasada, no era la emoción como tal, sino la conducta, en la forma en que expresamos esta emoción. Así es que hoy vamos a hablar, ¿verdad? 6 formas de resolver conflictos. 6 formas para resolver. Y aquí tú vas a ser la estelar porque de hecho tú hablaste esto la semana pasada en la conferencia y fue la parte que te tocó a ti. ¿Sí? Yo canté la primera parte y esas no cosas. ¿Quieres cantar ahora? Ahora no puedo cantar porque viene la parte seria y esa es la parte que a ti te toca. Sí. Pero qué importante es tener claves. Siempre uno quiere saber. Muy bien, decías tú, ¿cómo bajo a tierra? ¿Cómo convierto esto en algo operativo? Estoy en medio de un conflicto. Preguntamos en la sesión anterior, en la conferencia, ¿no? ¿Cuántos han tenido un conflicto? ¿Cuántos han experimentado un tiempo difícil de forma cercana? Y un padre de familia levantó su mano y dijo, esta mañana, hace un par de horas, y justamente se había dado dentro del recinto, ¿no? Pero fue interesante la manera en cómo él reconoció que había tenido un disgusto y estuvo en ese dilema de cómo voy a manejar esto. Lo manejó bien, aunque en sus expresiones habituales él mismo se consideraba como una persona que explotaba. En sí, él era un rinoceronte. Pero recuerden, habían muchas personas más, así que era como un escenario en donde le ayudó su posición como padre de familia, como miembro de una comunidad, y pudo entonces refrenar algún tipo de reacción. Pero esta es una gran realidad. Todos experimentamos conflictos, todos podemos estar inmersos en medio de una situación difícil. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Porque los conflictos en sí no son malos. Los conflictos son necesarios porque nos permiten conocer un poco lo que hay dentro de nosotros. Sale el monstruo verde que a veces nos sorprende y no sabíamos que estaba ahí. Entonces es importante tener claves, y esta tarde queremos darles algunas claves. Son 6, posiblemente 6, un poquito más, un poquito menos, entre 6 a 20. pero saber, y que usted pueda decir, ¿sabes qué? Yo puedo anotar esto y esto me puede servir para ser un pacificador. Creo que a nivel de la Biblia hay una expresión muy especial que habla acerca de bienaventurados los pacificadores. Es como una invitación a ser hombres y mujeres de paz. No alfombras que otros pisen, no, sino gente que inclusive sus opiniones las puede presentar de forma segura, tranquila, de manera asertiva, ¿sí? Asertiva, presenta su opinión, manteniendo un control y un dominio de sus emociones. Y la clave de todo esto, que nos permite ser las personas la mejor forma o versión de nosotros, lo que nunca podríamos llegar a ser sin la ayuda de Dios. Entonces es importante que en la fórmula de nuestra vida y en todo lo que somos y hagamos, esté Dios con nosotros, esté su persona y su presencia en medio de nuestras vidas. Sí, sabes que entre las 6 o los 6 puntos, el primero no se puede cambiar el orden, ¿sí? Aquí la regla matemática no funciona porque el orden de los factores sí altera el producto. Porque es necesario identificar la causa o la crisis. Uno de los problemas más grandes es que atendemos síntomas, más no la causa. Y es muy común eso. Y es muy común atender síntomas, usar paliativos, consoladores, ¿sí? Consoladores.
consolar al bebé. Nos acostumbramos a consolar al bebé, luego consolamos al niño y luego consolamos al adolescente. Y sin darnos cuenta, nunca atendimos la verdadera necesidad. Y luego llegamos a esta etapa de adultez donde ya nadie es responsable de consolarnos, porque ya somos nosotros los responsables de otros. Entonces, identificar el asunto, cuál es la causa principal del conflicto. Siempre pensamos en los sistemas, yo estoy enojado con el gobierno, estoy enojado con Dios, estoy enojado con mis padres, con el sistema educativo, pero realmente lo que subyace es otra cosa. Entonces, es importante identificar cuál es el asunto. Es importante esto, estamos ahora en nuestro papel como padres ayudando a nuestros hijos. Exacto, ¿sí? exacto. Ayudando a resolver el conflicto, pensando que estamos nosotros en la posición de control, ¿sí? De seguridad, y estamos midiendo su temperatura, estamos viendo que están atorados en algo, y entonces nos acercamos, exacto. Y procuramos lo primero entonces es exacto. conocer, identificar cuál es la razón, la raíz del problema. Así es, exacto. En el caso de nosotros como los padres, no sé por qué, pero a veces cuesta entrar a temas profundos. Probablemente porque implica tomarse tiempo, implica no estar satisfecho con las respuestas fáciles, sí, implica incluso escuchar cosas que no nos gustaría. No nos gustaría escuchar. Ahora, el segundo principio para resolver conflictos es hallar el mejor momento y lugar. No todo momento es el mejor y no todo lugar es el mejor para resolver un conflicto. ¿Y cómo fallamos en eso, cierto? Hacemos abordajes fuera de contexto. Poco sabios. Poco sabios, nos adelantamos, nos anticipamos, ¿no? Con el deseo de resolver para que nuestros hijos no sufran, para darle un final feliz, rápido a esa situación donde está él, y a veces nos adelantamos. Sí, sabes que a veces somos reaccionarios, somos reaccionarios. Entonces, en el momento del conflicto queremos inmediatamente resolverlo, aunque sea público o sea en el momento emocional poco adecuado. Porque cuando hablamos de momento, no hablamos solo del momento como tiempo, sino del momento en donde se está maduro y se está listo para hablar. Podemos tener el tiempo cronológico separado, podemos estar en el lugar probablemente correcto, pero no es el momento, no estamos listos para abordar el tema. Y una de las cosas que uno como padre debe saber es saber identificar, así como hacemos lecturas de disgustos, desagrados, podemos aprender a hacer lecturas de nuestros hijos o de las personas que nos rodean, cuando sí están listas para un abordaje, no en forma terapéutica, no nada de eso, sino un abordaje como alguien que ama, un abordaje desde alguien que se preocupa, desde alguien que quiere apoyar. Entonces, obviamente sí hay que sacar el tiempo, sí hay que escoger un momento y decir, ok, voy a hacer este espacio, no va a haber interrupciones, porque a veces no tenemos gente afuera cerca de nosotros físicamente, pero están aquí en los dispositivos o en los teléfonos, en los relojes. Entonces, nuestros jóvenes pueden interpretar que les estamos físicamente, más no en atención total, en esa lectura completa de sus emociones. ¿Y esto implica que debemos tener una cita especial, buscar, ir a un lugar como si fuese oye, ¿qué tal si nos juntamos y hablamos en tal lugar? Te invito a comer, ¿te gustaría comer algo? Exacto. ¿No? Y a veces sacarlos de un entorno de casa también da cierta formalidad. Sí. Pero buscando también que él esté listo para eso. No adelantarnos, porque podemos ir a un lugar y no está listo. Y no está listo, no puede hablar y no quiere hablar. Entonces hay que también leer las señales que ellos mismos nos dan a nosotros y uno aprovechar.
¿sí? Exacto. O cuando ellos, oye, te acompaño al supermercado, tú dices, uy, voy a aprovechar. Claro. ¿Sí? Oye, hagamos algo juntos, ¿sí? Voy a aprovechar. Exacto. O te presentan una pregunta que tú dices, Hay oye, inquietud. aquí hay una inquietud y esta Ajá. pregunta está dando pie al tema. Así que estar como muy conscientes de hacia dónde queremos llevar a las conversaciones cuando queremos aprovechar para resolver conflictos. Sí, aparte les iba a comentar, bueno, nuestros hijos ya están grandes, pero uno aprende con el paso del tiempo que normalmente cuando son niños todo te lo cuentan. Ellos suben al carro y te cuentan todo. Me acuerdo Sí. Andrea cómo hacía, ¿no? Ponía play desde que subía Sí, hasta la todo, casa, detalles, todo desde los que llegaba, quién decía, que el nombre, todo. todo lo que cantaron, las discusiones en el recreo, todo. Y posteriormente te lo cuentan cuando desean, pero ya no es que están deseosos de llegar al carro y contar. A cuentagotas. Ya de pronto llega una etapa que dice, ¿cuándo fue? Bien, ¿qué hicieron? Ya. Nada. No hicieron nada. Sí. En 8 horas. En 8 horas, sí. En colegio no hicieron nada. Entonces, ahora, uno como papá lo entiende. Sí. Y no pasó nada, o sea, hasta ahí quedamos, o sea, es parte del proceso de crecimiento. Pero justamente cuando uno se da cuenta que ya uno no puede exigir, es imposible pedir que alguien te cuente algo a la fuerza. Entonces creo que crear el espacio es importante, ya para salir de este punto, encontrar el espacio, encontrar ese lugar donde sabes que no va predispuesto a que me van a interrogar. Sí, lugares neutrales. Lugares neutrales en donde la guardia. En donde uno va para hablar temas que son difíciles, no que la persona es difícil. ¿Sí? Temas que son emocionalmente fuertes. Siempre es importante eso que mencionaste, ¿no? Separar la persona del hecho, ¿no? Si el evento lo invita a uno a calificar a la persona en la dirección del evento, entonces ser sabios, ¿no? Estamos separando a la persona del hecho, ¿sí? Eso, un comportamiento equivocado no quita el gran valor que tiene como persona. Exacto. El reconocimiento de los dones, los talentos, las habilidades, ¿no? Eso no borra todo el buen proceder que ha tenido, sí, o que en un momento tuvo. Entonces, que un solo hecho no borre. Así entonces, es. Y eso hay que trabajarlo. Y hay que estar muy conscientes de esto. Sí. El tercer principio es el principio de dialogar en vez de atacar. Y esto no solamente para el tema de conflictos. Nos cuesta mucho escuchar. El escuchar empáticamente es un talento, es un arte. Es un arte, porque no es solamente callar nuestra boca, es callar nuestros pensamientos. Escuchar empático es poner atención a todo lo que te están diciendo en el cómo te lo están diciendo. Escucha empáticamente. Ese es un ejemplo de cómo uno quiere interrumpir. Me quiere pedir permiso para hablar. Hablando, entonces ya uno tiene como lo que uno va a decir. Esto es en buen sentido, pero a veces cuando alguien está diciéndonos algo que tiene razón, nosotros estamos abordando el tema desde una posición. Sigues hablando, ajá, pero yo me quedé en las primeras 2 líneas. Y de ahí, desde tus 2 líneas, no escuché las 9 líneas después, pero desde tus 2 líneas ya yo sé que te voy a contestar. Sí, sí. Porque esta es la presunción nuestra, de todos. Ya yo sé por dónde ella viene. Y está equivocada. O sea que ya yo estoy preparando cuál es mi respuesta, pero lo que dices es interesante. Silencio mental y escuchar. Y escuchar. Escuchar. Eso implica que voy a tener que mirar a la persona. ¿Sí? Mostrar interés. Sí, probablemente, y esta es una estrategia muy interesante, probablemente usted pueda tener algo para escribir, para que su mente no divague, porque quiero decirte que es muy difícil escuchar a alguien sin que nuestra mente abra ventanas, haga ideas e inclusive empiece a hacer su propia argumentación para el discurso posterior. Entonces, yo creo que es importante, y esto no solo nos ayuda en el tema de conflicto, sino como una forma normal para relacionarnos, el escuchar de forma empática
sin argumentar previamente. Esto no quiere decir que no tengamos argumentos, ¿sí? Sí. Porque uno después de esto puede sacar tus argumentos, pero es importante escuchar, dialogue. Y enseñamos el sábado pasado que una buena forma para tener un objeto físico pudiera ser esta taza, pudiera ser un pañuelo, pudiera ser cualquier objeto que ustedes decidan. Cuando usted está con alguien y ustedes están en una conversación, no en un monólogo, usted debe permitir, puede usar esta dinámica que sugerimos, que el que habla sujete el objeto. Y el otro guarda silencio. Claro, pudiéramos decir, ay, pero es que no se calla, habló 2 horas. Bueno, no hay que hay que poner por lo menos una alarma, ¿verdad? Claro, claro. Permitir que la persona hable y luego permitir que el diálogo se desarrolle. Gracias. De nada, la orden puede tomar. Muy amable. Entonces, creo que cuando uno aprende a tener este ejercicio, nosotros los latinos hablamos encimados, ¿sí? Nosotros no permitimos que la gente termine la idea cuando ya le vamos cayendo con otra. Y esto es, los panameños nos reconocen en toda parte del mundo porque hablamos rápido. Y las conversaciones pareciera que estuviéramos peleando, pero nadie está peleando, solo están conversando. Entonces, resulta que esto se traslada incluso a situaciones de conflicto. Vemos gente que no puede terminar una idea porque el de al lado ya está participando. Y esto habla de un tema de cultura. Pudiéramos decir, ¿será posible reaprender culturalmente? Sí. Sí, es posible. Espere, deja que yo termine. Tal vez una pausa. No se sienta incómodo con un silencio de 30 segundos. No estamos enojados, solamente estamos en un silencio de 30 segundos mientras te doy oportunidad para que tú respondas. Y esto sucede en situaciones de conflictos como en una dinámica de una conversación cualquiera. Dialogue. No se apresure a sacar conclusiones, no haga juicios a priori. No hay nada peor que equivocarse por un juicio adelantado, porque después nos toca pedir perdón. Entonces, es mejor... Y ese es un elemento también como para resolver conflictos. Exacto. La capacidad de reconocer nuestros errores. Pedir disculpas. Y pedir perdón. Así es, ese es el cuarto principio. Claro. O sea, enseñarle a nuestros hijos cómo se pide perdón. Fíjense, normalmente en nuestro contexto latinoamericano, las mujeres probablemente somos más enseñadas a ser sumisas, a decir, perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y el varón, normalmente no, por un tema de pasemos la página, ¿sí? Pasemos página. Y mi hijo sabe que yo lo amo porque pues, yo le doy de todo. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Cultural. Entonces, cuando estamos en el escenario, ¿cómo le enseño a mis hijos a pedir disculpas? Muchas veces les enseñamos a decir, perdóname, y quitamos la cara. Esa no es la forma de pedir perdón. Sí. La forma de pedir perdón, pedir disculpas, tiene que ver con reconocer lo que yo hice. Sí. Independientemente de la decisión de la otra persona, si me perdona o no, yo estoy disculpándome o pidiendo perdón porque yo te ofendí, yo te grité, yo te insulté. Permitir sentimientos adversos hacia tu persona. Exacto. Esos son los ocultos. Esos son los ocultos. Entonces, muchas veces decimos, es que tú te enojaste conmigo. No, es que yo te ofendí. Sí. Yo hice esto. Entonces, cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? Perdóname porque yo estaba algo acelerada. Sí. Yo estaba disgustada y no era contigo. Enseñamos, le estamos modelando. E inclusive, enseñarles a ellos a pedir perdón. Vamos a donde tu papá, vamos con tu hermana, vamos a pedir perdón. Y no el perdón social o cliché de perdóname y punto, sino el ir hacia mi responsabilidad en la falta. Sí. El quinto principio es conversar sobre posibles soluciones. ¿Qué haremos al futuro? Exacto. ¿Sí? Esa parte es interesante, de cómo nos preparamos para cuando a futuro nos suceda algo similar. Y uno se pone de acuerdo con la persona. Oye, la próxima vez que haya un malentendido, la próxima vez que no nos comuniquemos correctamente, vamos a acercarnos y vamos a preguntar para calibrar entre nosotros si lo que dije se entendió
o si la forma en que yo quería decirlo la lograste capturar, o si mi rostro reflejó realmente mi sentimiento, porque a veces el rostro se tuerce todo y daña todo el mensaje que se quiere dar. Entonces esta parte aquí de conversar a futuro, porque la idea también es que tengamos la capacidad de reconocer que posiblemente nosotros fallamos en cómo gestionamos nuestras comunicaciones y los conflictos que se puedan generar, y estamos también hablando de vulnerabilidad. No nos la sabemos todas o no somos infalibles, así que hay que tener una dosis, una gota de humildad, y en ese sentido de decir, oye, en el futuro si esto nos pasa, vamos entonces a trabajar para que no se repita esta historia nuevamente. Y por último... Sí, el último principio de hoy es permanecer con la mente abierta. Sí, permanecer con la mente abierta no habla de aceptar todo. Siempre debe haber una base de principios fundamentales no movibles. Los no negociables. Los no negociables. En valores, en principios, lo que vivimos. No se deje chantajear, no se deje manipular. Sí, claro. Sí, sí. Porque a veces por vivir la fiesta en paz, yo he escuchado papás que me dicen, con tal que no se vaya de la casa. Claro. Entonces, el miedo de los padres y van permitiendo conductas. Negociamos nuestros valores. Negociamos nuestros valores. Y eso nos trae problemas. Y al final también, si son valores, principios, que permitamos que ellos lo quebranten, a su vez a ellos representará daño más adelante. Más adelante. Así es que permanecer con la mente abierta es en función de, ok, en mis tiempos hay cosas de moda, cosas culturales, de estilos, que no tienen, inclusive hablando de profesiones, ¿sí? Probablemente esas son cosas no negociables. El que me pongo, el cómo me proyecto. En cada casa hay reglas, así que usted es dueño de su casa, usted domina sus reglas. Sí. Pero saber que incluso, por ejemplo, hay muchas casas donde no es negociable el tema de estudiar. Eso, tú sabes que no es un lujo, que es un recurso. Claro. Entonces, son no negociables. Así que a ustedes, padres que nos escuchan, no caigan en este juego de ceder. Ceder a tus no negociables. Este es un pulseo, ¿verdad? Sí. Este es un pulseo. No podemos ser tan estrictos que se rompa la cuerda de comunicación, pero no podemos convertirnos en un gran elástico, donde nuestros hijos se nos van a ir perdiendo poco a poco y sin darnos cuenta se rompe igual. Así es que recuerde estos 6 principios que nos van a ayudar a nosotros a resolver conflictos, los presentes, y esperemos que los futuros ya sean mucho menos en función de la forma en que los abordamos. Me gustó acompañarte esta tarde, claro. Qué bueno. Me gustó. Así que estemos preparados. La próxima semana, nuestro episodio número 14. Así es. Escríbanos a redes sociales, a nuestra cuenta. Y si tiene alguna inquietud o un deseo de sentarnos en una charla así con nosotros para mirar algún tema que usted considere que le gustaría que juntos trabajáramos, con toda confianza nos puede contactar. Así que nos vemos un gusto. la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.